Ya, entonces, jóvenes, a propósito de enfermedades sistémicas, vamos a ver un poco de evaluación sistémica de mi paciente. Esta es una clase que probablemente yo se las voy a volver a hacer en cuarto año, ¿sí? O el tema, por lo menos, pero, pero hemos querido hacerla ahora en tercero para que ustedes eh, vayan avisorando lo que tienen que hacer el próximo año. Entonces, porque una cosa muy importante para nosotros en cuarto año es que ustedes revisen a su paciente, estudien las mucosas, determinen si hay patología de mucosa oral. Por eso es que este año estamos estudiando tanto las lesiones de la mucosa oral, ¿cierto? Porque el próximo año ya cuando estén en cuarto van a tener que ocuparlo definitivamente, por lo menos con las patologías más comunes. Pero, aparte de patología de mucosa oral, ustedes con nosotros van a ver la evaluación sistémica del paciente, es decir, yo evalúo la condición sistémica de mi paciente. ¿Para qué? Para determinar el riesgo que tiene mi paciente de sufrir una complicación médica en el momento en que yo realizo alguna acción odontológica. ¿Ya? O sea, en el fondo, no es que me interese si mi paciente es enfermo o no es enfermo, si está bien o está mal, ¿verdad? O sea, igual me importa, pero lo fundamental es saber si con lo que yo voy a hacer, mi paciente va a sufrir una complicación médica. O de otra forma, mi paciente, así como está hoy día, está en condiciones de poder tener una atención odontológica sin riesgo de tener una complicación médica. Eso es lo que yo tengo que hacer cuando hago una evaluación sistémica. Tomar una decisión al respecto. Si está bien, si lo puedo atender o no lo puedo atender. En el fondo eso es. Si lo puedo atender o no lo puedo atender. Eso hay una dicotomía ahí. ¿Puedo o no puedo? Pero después de eso hay varias posibilidades, ¿cierto? Lo puedo atender sin problema, lo puedo atender con ciertas precauciones, a lo mejor lo puedo atender, pero no todavía porque me falta información, entonces yo necesito más exámenes, por ejemplo, pedirle ciertos exámenes sistémicos, o la última posibilidad es que no, definitivamente mi paciente en las condiciones sistémicas en que está ahora no lo puedo atender, porque es muy riesgoso para él. Y por lo tanto lo tengo que derivar al médico para que lo eh, estabilice. ¿Se fijan? Eso es lo que yo busco cuando hago una evaluación sistémica, tomar una decisión clínica de si lo atiendo o no lo atiendo. Esta decisión clínica de si lo atiendo o no va a estar dada por el nivel de riesgo, el riesgo que yo determine en mi paciente. Ahora, ¿cómo determino el riesgo? Bueno, eso es lo que tenemos que aprender hoy día. ¿Cómo determino el riesgo de mi paciente? Y eso lo hago a través de conocimiento de su historia clínica, de su examen físico, de una buena anamnesis y de una revisión detallada de lo que le pasa a mi paciente. ¿Ok? Entonces, así va la pirámide, en el fondo. Yo recabo mucha información de mi paciente, eso está en la parte de abajo de la pirámide. Esta información, estos datos, estos parámetros que vamos a ver hoy día, me permiten determinar el riesgo de mi paciente. Si es un riesgo leve, moderado, severo. Y con ese riesgo yo digo, ya, mi paciente no tiene ningún riesgo, por lo tanto lo atiendo sin ningún problema.
O mi paciente tiene un riesgo moderado, entonces lo atiendo, pero guardando ciertas precauciones. O el riesgo de mi paciente todavía no lo puedo determinar. ¿Por qué? Porque me falta información. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pedir más información, pedirle exámenes de sangre, hemograma, perfil bioquímico, que son las clases que vienen a continuación. No hoy día, pero en la clase siguiente ustedes van a ver los exámenes de sangre de rutina, como el hemograma, el perfil bioquímico, que me van a permitir esto, determinar el riesgo de mi paciente. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar después de esta introducción. ¿Por qué debo realizar esta evaluación sistémica de mis pacientes? Porque tú trabajas sobre dientes, ¿cierto? Pero también sobre encías, sobre mucosas, sobre hueso, sobre glándulas, pero principalmente porque están en un organismo mayor llamado paciente. ¿Ok? Esto que parece algo absurdo, que parece de perogrullo, es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque en nuestra práctica diaria, en nuestra práctica clínica, nosotros vamos, el odontólogo en general ha ido olvidando hacer este análisis previo a comenzar a trabajar sobre los dientes o sobre la encía o sobre las mucosas. Llegamos, vemos un paciente más o menos normal, ¡pum! Comenzamos a trabajar. Pero eso es una costumbre que en nuestra área o patología oral estamos intentando erradicar así, pero de plano, de cuajo. O sea, que nunca más el dentista, el odontólogo, sea dientista y que ustedes tengan la posibilidad de atender a un paciente. ¿Ok? Para esto, al principio, les va a parecer algo tedioso, algo lento, al que están perdiendo el tiempo. Les va a costar. Pero a medida que lo van haciendo parte de su rutina, cada vez lo van a hacer mejor, cada vez lo van a hacer más rápido, cada vez van a ser más eficientes en buscar los signos más importantes y después esto va a ser parte de su vida y esto les va a generar una gran diferencia a la hora de tener emergencias médicas. ¿Ok? Bien. Entonces, este paciente tiene una fisiología especial, tiene patologías determinadas, tiene una carga genética, tiene hábitos que pueden modificar toda la situación de salud del paciente. Y todo esto influye en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de tu paciente. ¿Sí? Pero también influye en la necesidad de trabajar seguro. Es decir, que yo tenga la certeza de que cuando voy a hacer una acción odontológica, lo voy a hacer seguro, de que mi paciente lo va a tolerar, el cuerpo de mi paciente lo va a tolerar, que la fisiología de mi paciente se va a adaptar lo suficiente para que él no tenga ninguna complicación. Entonces, esto es lo principal. Ahora, es muy diferente, como ustedes ven acá, atender a esta paciente o a este paciente en el fondo, que atender a este otro paciente. Puede que fisiológicamente los dos estén súper bien, ¿cierto? Uno podría pensar que ella va a estar mucho mejor porque tiene mejores hábitos, ¿cierto? Hace deporte, come sano, tiene una silueta, ¿cierto? Acorde con una cantidad de grasa normal. En cambio acá tenemos una persona con sobrepeso,
¿verdad? Probablemente con muchos cambios metabólicos, muchas alteraciones internas fisiológicas que podrían estar generándole enfermedades, ¿cierto? Eso es lo primero que uno debería pensar. Ahora, puede que los dos estén regios, que este paciente tenga parámetros fisiológicos absolutamente normales, que él siempre haya sido así gordito, ¿cierto? Pero su fisiología es perfecta. Y estos dos pacientes puede que estén los dos perfectos. Pero este último caso es que este paciente tenga una fisiología perfecta, es bastante más raro, ¿cierto? Porque generalmente asociamos a que un exceso de peso está relacionado con un exceso de grasa. Y el exceso de grasa nos va a generar una serie de trastornos metabólicos. ¿Ok? Entonces, ya solo de mirar a estos dos pacientes, yo podría anticipar con quién podría tener una complicación médica, ¿verdad? Entonces, es diferente. Es diferente que a mi consulta llegue una persona como ella, más o menos delgada, ¿cierto? Contenta, o que lleguen un tipo de persona acá con estos hábitos, deportistas, ¿cierto? Sanos, a que llegue acá con estos parámetros de salud, ¿sí? Con malos hábitos, una ingesta de carbohidratos, una circunferencia aquí de cintura muy amplia, ¿cierto? Que está muy relacionado con problemas cardiovasculares. Es muy distinto estas dos personas a estas dos personas. Y también es distinto una persona mayor de 60 años. Entonces, eh, es importante determinar estas situaciones. ¿Y por qué es importante? Porque hay varias enfermedades prevalentes, como ya lo dijimos. Porque atenderemos a muchos pacientes así, o con enfermedades o con estas siluetas, digamos. ¿Ya? Porque eso genera complicaciones sistémicas y orales, pero lo que nos interesa ahora es la complicación sistémica. ¿Por qué? Porque estas pueden generar complicaciones en la atención odontológica que se llaman emergencias médicas odontológicas, que es algo que nosotros le vamos a empezar a interiorizar para que ustedes las tengan presentes, las conozcan y de aquí a quinto año ya salgan con los conocimientos suficientes para manejar por lo menos las emergencias médicas odontológicas más comunes y que por suerte son las menos graves, que el odontólogo general puede tratarlas perfectamente. Pero para eso nosotros nos vamos a encargar de ir enseñándolas de a poco. De hecho, ahora ya están conociéndolas. El próximo año, en cuarto año, van a tener clases de esto, no muchas, pero lo suficiente. Entonces, ya están en conocimiento de las emergencias médicas odontológicas. ¿Qué son las emergencias médicas? Son complicaciones, ¿cierto? Complicaciones médicas, es decir, que afectan al cuerpo entero. Es una complicación fisiológica del cuerpo que puede tener distintas repercusiones desde muy leves, moderadas, a unas muy severas llegando a la muerte, y que se dan en el contexto odontológico. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo que una urgencia odontológica. Una urgencia o emergencia odontológica es aquella que ocurre en nuestra cavidad oral y que no tiene repercusiones sistémicas. Esto es al revés. Esto es a través de una situación odontológica, yo puedo generar una complicación sistémica. Eso es una emergencia médica odontológica. ¿Ya? Además, debemos aprender a minimizar estas complicaciones. Si es que llegamos a detectarlas, con la forma en que lo vamos a explicar hoy día, si es que llegamos a detectarlas, nosotros aprendamos a minimizar eso. O sea, hacer todas las acciones posibles para disminuir el riesgo.
aquellas que podamos hacer nosotros, y cuando nosotros no podamos, bueno, derivarlas al médico, ¿ya? Y también podemos detectar y ayudar en el diagnóstico de muchas enfermedades que el paciente no sabe que tenía, ¿ok? También podemos hacerlo, y lo hemos hecho, no es algo que es algo raro, no. El odontólogo ha diagnosticado en la clínica integral, nosotros hemos diagnosticado pacientes con hipertensión, hemos diagnosticado pacientes con alteración de la glicemia, etc. Y finalmente tenemos que tener presente que todo paciente es un mundo por sí solo. Entonces siempre tenemos que hacer este análisis. Bien, hay varias enfermedades que tienen que ver, dijimos, dislipidemia, hipertensión, diabetes, depresión, hipotiroidismo. ¿Se fijan? Aquí hay diferentes datos que hoy día no los vamos a ver. La encuesta nacional, ya les dije yo, que había comenzado a darnos luces de los porcentajes de hipertensión, 30 a nivel nacional, pero que puede subir a 73% en las personas mayores de 65. Diabetes, un 12%, pero que también puede subir a 30% en los pacientes mayores a 65. Depresión, en el 5 al 6%, pero que en las mujeres, cuando se diagnostica solo en las mujeres, es el 10%, ¿ya? Un tercio de los chilenos tiene problemas de salud mental, y esto se ha agravado con la pandemia. Malos hábitos, que también los tienen nuestros pacientes, que también tenemos que detectarlos, los malos hábitos. Tabaco, alcohol, sedentarismo, bajo consumo de grasas, perdón, de frutas y verduras, ¿ok? Estado nutricional de nuestros pacientes, sobrepeso, fíjense, sobrepeso y obesidad, el 73% de los pacientes, ¿ok? Entonces estamos mal. Los antecedentes genéticos y otros factores como la sal, el estrés y el desconocimiento que tiene la población acerca del cuidado que necesita su cuerpo, son todos elementos que juegan en contra de una situación sistémica favorable de nuestros pacientes. ¿Se fijan? Son varios los factores. Entonces, ¿por qué me debería importar todo esto? Porque nuestros pacientes pueden sufrir estas emergencias médicas odontológicas que yo les estaba hablando. ¿Qué emergencias médicas? El síncope, que es el desmayo simple. El desmayo, que ustedes todos conocemos la palabra desmayo, técnicamente se llama síncope. Pero también pueden tener alergias, trastornos en el corazón, angina de pecho por las coronarias. Ustedes conocieron esto el año pasado, cuando vimos alteraciones circulatorias, que podíamos tener estas placas de ateroma en las coronarias, y esto podía generar una angina o, peor aún, un infarto, problemas de la presión, asma, hiperventilación, convulsiones, hipoglicemia en pacientes diabéticos, hipotensión, obstrucción de las vías aéreas y muchas otras emergencias médicas. Estas para que ustedes las vayan conociendo. Dentro de las emergencias más comunes, fíjense que el 50% está dado por los desmayos. Es muy habitual que tengamos desmayos, o sea, es la emergencia médica más habitual en las clínicas odontológicas. De hecho, miren, si ustedes se fijan, el síncope corresponde al 50% y todas las demás al otro 50%. El síncope por sí sola es el 50%. Es como cuando estudiábamos quiste. El quiste apical era el 50% por sí solo y los otros quistes eran el resto. Y miren, si le tomamos a la alergia con un 8%, a la angina de pecho un 8%, la hipotensión postural el 8% y convulsiones un 5%, vamos a tener en estas 5 emergencias médicas el 80% de todas las emergencias. Por lo tanto, son poquitas y por suerte no son graves. Estas las puede manejar el odontólogo perfectamente. Estas 4 son las más comunes. De aquí para acá empiezan a variar. Hasta llegar acá al final,
todas las que son graves, en que puede morir el paciente. Un choque anafiláctico, un infarto agudo del miocardio, un paro cardíaco, un edema agudo de pulmón, un coma diabético, un accidente cerebrovascular, etc. Todas emergencias médicas súper graves en que el paciente puede morir, pero por suerte son las menos frecuentes. Acá están las que tenían que conocer ustedes y que van a manejar ustedes después, y que son las que tenemos que evitar. Esto es lo que queremos evitar cuando hacemos la evaluación del riesgo sistémico. Aquí nuevamente, síncope, alergia, en fin. Entonces, también hay complicaciones graves, el infarto agudo del miocardio, accidentes cerebrovasculares, pero que son escasas, pero que tenemos muchos factores de riesgo en nuestra población que están atacando o afectando estas complicaciones graves. Por ejemplo, los infartos agudos del miocardio van aumentando. Fíjense que a mayor edad es el 10%. Los ataques cerebrovasculares, en fin, son elementos que van aumentando. Y como les decía, una emergencia médica odontológica es distinta a una urgencia odontológica. Las urgencias odontológicas pueden ser, por ejemplo, hemorragia después de una extracción o después de algún tratamiento periodontal, fracturas radiculares al momento de la extracción, una comunicación bucosinusal también al momento de la extracción, periodontitis y pulpitis irreversible, ¿cierto? Con estos dolores tremendos y los abscesos, el flegmón. ¿Se fijan? Estas son urgencias odontológicas que afectan solo localmente a la boca o a lo mejor al territorio maxilofacial, pero no al cuerpo entero, como sí lo hacen las emergencias médicas. Perfecto. Ya. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo conocer de las enfermedades. Por eso ustedes estudiaron en segundo y en fisiología las enfermedades más prevalentes. Deben saber qué cosas modifican estas enfermedades, cómo se regulan, cómo actúan los hábitos de mi paciente. Debe saber cómo se categoriza un paciente. Categorizar significa ponerle nombre, un grado, un número a un paciente. ¿Según qué? Según un riesgo leve, moderado o severo. O sea, tiene un riesgo leve, moderado o severo. Ya lo estoy categorizando en tres categorías. Puede ser que sea muy simple, pero ya lo estoy haciendo. Y para eso, ustedes les dije hace un rato atrás que tenían que tener una serie de datos. ¿Cuáles datos? IMC, el índice de masa corporal, las presiones, la glicemia, el colesterol, el hemograma, el perfil bioquímico, todos elementos que el odontólogo general debe manejar. No es que sea un lujo, no es que el dentista super capo va a usar todas estas cosas, no. Estas son cosas que el dentista general debe manejar. IMC, presiones, glicemias, colesterol, hemograma, perfil bioquímico, como lo más simple. Esto es lo más básico que el odontólogo tiene que manejar para categorizar al paciente, para ver el riesgo y después tomar una decisión. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a categorizar? Si es normal, por ejemplo, si todo está bien, o si es hipertenso, o si tiene la presión normal alta, o si está enfermo controlado, o si está enfermo descontrolado. Todas esas categorizaciones yo las puedo hacer como odontólogo general. ¿Cómo? Conociendo estos exámenes, sabiendo interpretarlos. Y para eso, como les digo, van a tener una clase más adelante. Además, debo conocer su tratamiento farmacológico, cómo funcionan los remedios, qué remedio está tomando. Debo conocer aquellos remedios más comunes que la gente chilena usa para la hipertensión, para la diabetes, porque si bien en las dos patologías hay una amplia cantidad de remedios, siempre son algunos, un grupito chico, los más comunes. Entonces, esos son los que yo tengo que conocer, tengo que mantener en mi memoria, ¿ya?
Y con esta información yo debo decidir el riesgo, si es leve, moderado o severo, y con ese riesgo tomar una decisión clínica. Debo decidir si lo atiendo o no lo atiendo. Perfecto. Entonces, aquí está el objetivo de nuestro análisis sistémico, ahora ya resumiendo. Reconocer el riesgo, determinar las alteraciones orales por las enfermedades o por los fármacos, y si eso modifica mi diagnóstico o mi tratamiento, ¿cierto? Y conocer alguna patología oral específica. Hasta ahora yo le he estado hablando de lo sistémico, que tiene que ver con el punto 1 y 2, pero ahora estamos hablando también de patología de mucosa oral, que es para lo que ustedes se están preparando ahora en tercero. Entonces, en nuestra área de patología oral, el próximo año, cuando tengan que hacer su ficha integral, ustedes van a ver análisis sistémico y análisis de mucosa oral. Perfecto. Entonces ahora, ¿dónde manejo, recojo o resumo toda esta información? ¿Dónde lo hago? Porque yo les he hablado muchas cuestiones, pero todas en el aire. Eso ustedes lo van a manejar en su ficha clínica, ¿cierto? La ficha de su paciente, obviamente. Ese es el instrumento donde ustedes van a recoger toda la información que necesitan para determinar el riesgo y tomar una decisión clínica, la ficha clínica. Y esta es la ficha clínica. Esta es la ficha clínica nueva, completa, ¿cierto? Y digital, que ustedes van a conocer el próximo año, o que la están conociendo a partir de este año. La ficha clínica tiene 13 secciones, 13. Nosotros participamos en la sección 1 y la 3 para la evaluación sistémica. En la 9 también con exámenes complementarios. Y en la 5 con mucosa oral. ¿Ya? Entonces, de las 13 secciones hay varias en que nosotros participamos. La 1, la 3 para la evaluación sistémica, la 9 con algunos exámenes complementarios y la 5 con patología de mucosa oral. Ahí están las 13 secciones donde ustedes tienen anamnesia ontológica, examen periodontal, examen dentario, donde ustedes van a hacer odontograma y una pila de cuestiones que van a tener que hacer en esta ficha. ¿Ya? Pero hoy día estamos hablando de las áreas que a nosotros nos incumben. La sección 1, que está en la página 1, la sección 3, que está en la página 2, y después la 5, que está aquí en la página 5. ¿Se fijan? Ya, ahí se las presentamos, en fin. Ahora vamos a ir viendo un poco en más detalle. Así comienza la ficha del Centro de Clínica Odontológica con la identificación del paciente. Y aquí ya empieza nuestra análisis de datos. Género del paciente es muy distinto si es hombre o si es mujer. ¿Por qué? Porque sabemos que la fisiología es distinta, que las enfermedades son distintas, por lo tanto esto ya me da mucha información. General, sí, puede ser información general, pero me da información, por lo tanto lo tengo que tener presente. La edad, importante también, porque es muy distinto atender a un niño, a un joven, a un adulto o a una persona de sobre 50, 70 años. ¿Ya? Eso va cambiando. Va cambiando simplemente porque la fisiología va cambiando, incluso en las pacientes normales. Y va cambiando también porque a medida que va subiendo la edad, van apareciendo más enfermedades. Simplemente por eso. Y la ocupación también me influye. ¿Por qué? Porque eso me da idea de cuánto conocimiento tiene el paciente, qué nivel de educación tiene, ¿cierto? En términos generales, obviamente, pero me da un poco de información con respecto a con quién estoy tratando. Ya, y ahí llegamos a la sección número 1, que se llama anamnesis general. Esta hoja es jugar a un ping-pong.
jugar al ping-pong. O sea, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. ¿Por qué le llamo jugar un ping-pong? Porque esto es solamente hacer preguntas. Tú preguntas y el paciente responde. Tú preguntas y el paciente responde. Eso es la anamnesis, jugar al ping-pong. Entonces, ¿qué vas a preguntar? Antecedentes médicos. Incluso aquí están puestos, ya solo tienes que marcar si es hipertenso, si es diabético, si es dislipidémico, si tiene gastritis, si tiene enfermedad coronaria, si tiene alguna otra enfermedad. Entonces tú colocas una crucecita ahí, ¿ya? Después, ¿hace cuánto tiempo lo tiene? Súper importante. Un diabético de 5 años es muy distinto a un diabético de 20 años, ¿ok? Si ha tenido cirugías importantes, porque eso a lo mejor nos habla de alguna complicación. Le van a preguntar si por el consumo de fármacos, donde está el principio activo. Aquí el nombre comercial, el de fantasía, pero acá va el principio activo, donde ustedes tienen que empezar a aprenderse los fármacos más comunes. Metformina, losartán, atorvastatina, eutirox, para diferentes enfermedades. ¿Se fijan? Estos son fármacos muy comunes en la población chilena. Por lo tanto, ustedes tienen que empezar a guardarlo en su memoria. No es necesario que se conozcan toda la farmacología, eso es imposible, ¿verdad? Pero sí aquellos más comunes. Bien, y si hay alergias o si hay adicciones, tabaco, alcohol, droga o algunos hábitos. ¿Se fijan? Son puras preguntas y respuestas que ya nos van dando mucha información. De partida, es distinto que el paciente esté sano que tenga una enfermedad. De partida. De partida también es distinto que se tome los remedios que no se los tome. Es distinto. Es distinto si es un paciente fumador o alcohol, o si toma consumo de drogas u otros hábitos, ¿cierto? Si es sedentario y también si es alérgico, ¿sí? Entonces, cada uno de estos elementos nos va dando información. Ya tenemos aquí, tenemos información, aquí ya tenemos información que nos va haciendo una idea de lo que está pasando con nuestros pacientes. Aquí una gráfica de los fármacos más comunes para la hipertensión, para la diabetes, para las dislipidemias, para el hipotiroidismo, para la depresión. Son fármacos absolutamente comunes y silvestres que ustedes los van a escuchar en sus familiares o en sus pacientes. Hagan una encuesta, háganse una lista de lo que toman sus papás o sus abuelos, ¿cierto? Y probablemente muchos de estos van a salir a la luz. Son comunes, absolutamente. Ya, de ahí llegamos a la tercera sección. Tercera sección que habla de parámetros de salud. Y aquí es algo que ustedes van a tener que realizar el próximo año. Lo anterior era preguntar. Esto en la anamnesis general era preguntar. La sección 3 es hacer, es realizar. Ustedes van a tener que hacer varios de estos, medir varios de estos parámetros. Por ejemplo, van a tener que medir el pulso con un reloj, ¿cierto? En el codo, o sea, en el antebrazo, perdón. Van a medir la temperatura, van a medir la frecuencia respiratoria, hay un error respiratoria. Van a tener que medir el peso y la talla del paciente, eso siempre lo han hecho, como parte de la ficha clínica, y con estos dos datos van a medir el IMC. El IMC ustedes saben que se mide por el peso dividido por la talla al cuadrado. Eso le va a dar el índice de masa corporal, que es un examen muy utilizado, con algunos inconvenientes, sí, tiene algunas deficiencias, claro que sí, pero muy utilizado, que a priori nos da mucha información rápida e indirecta de la situación del metabolismo de mi paciente, porque es la relación del peso, o sea, cuánta masa tengo, cuánta masa tiene mi paciente con respecto a su altura. Entonces, eso está dado por dos parámetros, o la cantidad de músculo y la cantidad de grasa.
Pero, como sabemos, en nuestra población chilena, la capacidad para producir músculo está dada por el deporte. Y en nuestra comunidad chilena, el deporte parece que es algo tabú, no sé, que, que nadie lo hace. Siendo tan fácil ponerse una zapatilla y salir a caminar, la gente no lo hace. ¿Ok? Entonces, la mayoría de la gente aumenta su IMC en base a la grasa, aumento de grasa. Por eso este aumento de grasa, este índice, nos indica que ese paciente puede tener muchas alteraciones fisiológicas, porque ustedes saben que el tejido graso en exceso genera muchos trastornos fisiológicos. Entonces, por eso está con una estrellita amarilla, porque es súper importante. Y ustedes lo van a tener que realizar. Van a tener que tomar presiones, presión 1, presión 2, presión 3, en la clínica o en la casa del paciente. Tiene que juntar varias presiones. ¿Juntar varias para qué? Para después promediar las presiones sistólicas y las presiones diastólicas. ¿Para qué? Para obtener un promedio y después categorizar a mi paciente. Categorizar a mi paciente según la presión. Acá en el IMC me faltó decir que también hay que categorizar al paciente de acuerdo al IMC. Recuérdense que yo debo categorizar a mi paciente en estos parámetros para después determinar el riesgo. Para eso yo categorizo. Entonces aquí están las categorías según las presiones. Son 3 presiones de normalidad y 3 presiones de hipertensión arterial. ¿Ok? Esto ustedes ya lo conocen del año pasado. Y aquí, de acuerdo a la presión arterial, le voy a decir si mi paciente está sin riesgo o un riesgo leve, moderado o severo. Y eso lo voy a transportar o traducir al riesgo de la clasificación ASA. El riesgo que inventaron los anestesistas de América, la Asociación de Anestesistas de América, creó esta clasificación de riesgo en que determina si un paciente está con riesgo de tener anestesia o de sufrir alguna complicación en una cirugía, o si tiene un riesgo un poco mayor, o un riesgo mayor, o tiene mucho riesgo. La escala ASA va determinando eso. ¿Ok? Y nosotros también la usamos. Después van a tener que tomar una glicemia. Van a tomar glicemias, así como van a medir el peso, las presiones. En algunos pacientes van a tener que medir glicemias. ¿Sí? Con estos aparatitos que pinchan el dedo, ¿cierto? El medidor digital de glicemia, más conocido como hemoglucotest. Van a medir la glicemia y también van a categorizar al paciente según los niveles de azúcar. Y también van a dar un riesgo. Entonces, con todos estos riesgos que ustedes están viendo, con todas estas categorizaciones, con toda esta serie de datos, ustedes van a tomar una decisión. ¿Lo atiendo? ¿Está apto para la atención? ¿Necesito interconsulta? ¿Necesito mayores exámenes que ustedes los van a pedir? ¿O necesito la autorización y el trabajo con el médico? ¿O este paciente no está apto para la atención en estos momentos? ¿O hay que esperar un tiempo para mejorar su condición fisiológica? ¿O está tan mal que este paciente solo debe ser atendido en el hospital? Entonces yo lo derivo al hospital. Entonces eso es el manejo, la decisión clínica. Lo atiendo sin problemas, lo atiendo con ciertas precauciones, no lo atiendo todavía porque me faltan exámenes, o lo derivo al médico o lo derivo al hospital. Esas son las posibles decisiones que ustedes tienen que tomar con sus pacientes. ¿Y por qué están tomando esa decisión? Porque ustedes midieron el nivel de riesgo. Entonces, con el nivel de riesgo, ustedes deciden, ¿sí? Responsablemente, y luego de haber hecho un análisis de todas estas cuestiones, si el atenderlo
va a implicar la posibilidad de que el paciente sufra una emergencia médica, odontológica. ¿Qué era una emergencia médica? Una complicación sistémica provocada por mi atención odontológica. ¿Sí? Entonces puede tener un síncope, puede tener una alergia, puede tener una hipotensión, puede tener una hipoglicemia, puede tener una convulsión, puede tener una hiperventilación. ¿Se fijan? Varias emergencias médicas menos graves, leves, que en realidad se llaman urgencias médicas, pero que yo las puedo evitar simplemente teniendo estos parámetros que son los más comunes. ¿Sí? A esto le sumamos hemograma, perfil bioquímico y tenemos toda la variedad de exámenes de rutina más utilizados por ustedes. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cómo voy a medir el riesgo? Primero, con todos estos exámenes que acabamos de ver. Pulso, temperatura, frecuencia respiratoria, IMC, eh, presión arterial, glicemia, todos estos exámenes y los antecedentes familiares y los hábitos me dicen qué hago con mi paciente. ¿Ok? Me hacen tomar una decisión clínica. Perfecto. Entonces, veamos ahora en lo que nos queda cómo yo categorizo a mi paciente. Ya dijimos que había una categorización según la presión arterial. Y aquí tenemos estas categorías. Son 3 presiones normales. Ustedes recordarán que sobre 140 y 90 de diastólica, 140 de sistólica y 90 de diastólica, eran ya pacientes con hipertensión arterial. Las 3 anteriores son 3 grados de normalidad, en que está la óptima, la normal y la normal alta, que aquí ya empieza a subir la presión, pero todavía no es hipertenso, pero ya me da una señal de alarma. Y después tengo la hipertensión 1, 2 y 3. Obviamente, mientras más arriba, más grave va a estar mi paciente. Si está en un grado 3, yo probablemente ni siquiera lo toque, este paciente se va al hospital, ¿verdad? Perfecto. Esto es la categorización según presión arterial. Después teníamos la categorización según la glicemia. Y yo voy a categorizar según el tipo de glicemia, porque tengo varios mecanismos para medir la glicemia. Tengo la glicemia casual, la glicemia en ayunas, la glicemia postcarga y la hemoglobina glicosilada. Son 4 exámenes diferentes para medir la glicemia en sangre. 4 exámenes que según sus resultados me van a decir, es como un semáforo esto, me van a decir que mi paciente está normal, yo lo puedo atender perfectamente, o sea, le doy paso libre. Puedo tener un grado de resistencia a la insulina en mi paciente y eso me va a determinar que tengo que tener algunas precauciones. O puedo tener un índice de diabetes o sospecha de diabetes y esto es un semáforo en rojo que me dice que mi paciente debe o ser compensado porque su diabetes está mal o debe comenzar una terapia para diabetes porque con los exámenes que yo le tomé me di cuenta que podría tener diabetes. Entonces yo también podría generar una pesquisa de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, dependiendo de los niveles de azúcar en sangre, yo voy a tener un semáforo. Lo atiendo sin problemas, lo atiendo con algunas precauciones o no lo atiendo hasta que controle la enfermedad. Ahora podría ser un paciente diabético que ya sabe que es diabético y que está con su glicemia más o menos compensada. Aquí también es diabético, pero igual lo podría atender porque está compensado. ¿Ok? Entonces yo tengo que conocer los 4 tipos.
Esta glicemia casual y glicemia en ayunas las puedo tomar yo en mi consulta dental. ¿Las pueden tomar ustedes? Claro que sí, y de hecho el próximo año ustedes probablemente algunos de sus pacientes le van a tomar glicemia. Junto con la enfermera probablemente van a tomar glicemias. ¿El próximo año van a tomar presiones? Absolutamente sí, a todos los pacientes. A todos los pacientes el próximo año van a tener que hacer esta categorización, a todos. Glicemia a algunos. Van a ser glicemia casual, van a ser glicemia en ayunas. Ojalá siempre sea en ayunas, porque me da mayor información. ¿Ok? Y también van a tener que solicitar en algunos casos la glicemia postcarga o la hemoglobina glicosilada, que eso se tiene que tomar en un laboratorio, eso ya no lo toman ustedes. Los dos primeros lo toman en las consultas o en la clínica del próximo año, con el paciente ahí mismo. Estos otros dos hacen una receta, una orden de examen y lo envían a realizarse este examen a un laboratorio. ¿Ok? Perfecto. Entonces van a categorizar según presión, según glicemia. Y también van a categorizar al paciente según su IMC. Esto también lo van a hacer en el 100%. O sea, en el 100% de los pacientes, categorizar según presión. En el 100% de sus pacientes, categorizar según IMC. Y en algunos de sus pacientes, según la glicemia. ¿Ok? Ya. Sigamos con el IMC. Fíjense que esta es una prueba indirecta de la cantidad de grasa corporal. Indirecta porque yo estoy haciendo un análisis del peso y de la talla. No estoy midiendo grasa en la piel. Hay otros exámenes que miden grasa directamente en la piel. Otros que son exámenes directos de medición de grasa, pero eso nosotros no los trabajamos. Nosotros trabajamos el índice IMC, que es indirecto. Y fíjense, aquí tengo 3 ejercicios. Este paciente tiene 67 kilos y mide 1,67 m. Tiene un índice de IMC de 24, que ya se categoriza como normal. Fíjense aquí, 24,9, esto es normal. ¿Ya? Tengo este otro paciente, miren, con 2 kilos más, solo 2 kilos más, con la misma altura, fíjense, 1,67 m, tiene un índice de 24,7. Sigue estando normal, pero ya subió, miren, 7 décimas, solo 2 kilos, de 67 a 69. Estos 2 kilos uno los gana en el verano o para el 18. Y fíjense acá, con solo 4 kilos más, 71 kilos, con los mismos 1,67 m, ya pasa a ser un paciente con sobrepeso. Fíjense, esto lo hizo en un mes. Con la pandemia, fíjense, en un mes si teníamos 67, pasamos a 69. Al segundo mes pasamos a 71 y los que éramos normales ya estamos en sobrepeso. Ahora, esto es un número, claro que es un número, pero que me da mucha información. ¿Por qué? Porque me está diciendo cuánta grasa he acumulado. Porque la diferencia entre este paciente o yo mismo, por ejemplo, al inicio de la pandemia y después de todos 3 meses, la diferencia está no en la altura. Yo no he bajado de estatura o no he subido. Lo único que se ha modificado es mi peso. ¿Y cómo se ha modificado el peso? A través de músculo o grasa. Pero si yo no he hecho actividad física, lo único que ha aumentado es la grasa. Por eso se dice que es un índice indirecto de la cantidad de grasa. Miren, esta persona son ustedes en la juventud. Todos los jóvenes son delgados, ¿cierto? O si su genética es de ser una persona más gordita, bueno, no importa. Su genética es así. Puedes tener todos los parámetros normales y está súper bien. Da lo mismo que tengas
un mayor volumen. Todos tus parámetros están normales y eso es lo importante. El problema está en que la mayoría de las personas, cuando son jóvenes, son delgados. Esa es su genética. Su genética es tener un cuerpo delgado. ¿Qué pasa con la edad y con el sedentarismo? Empiezan a crecer el volumen. Y este crecimiento, toda esta zona gris, es exceso de grasa, aumento de grasa. Y esta grasa tiene muchísimos efectos fisiológicos perjudiciales. Ese es todo el problema. Si no es que tengamos grasa solamente. El problema es que la grasa altera todos nuestros parámetros fisiológicos, altera la composición de la sangre, altera la función hepática, altera las placas de ateroma en los vasos sanguíneos, altera la función neuronal, altera la función del pulmón y del corazón, etcétera, etcétera. Entonces, si mi genética era para una persona delgada y ahora estoy con un volumen aumentado, eso es grasa. Si desde chico yo he sido gordito y puedo tener mis parámetros absolutamente normales, no hay ningún problema. Ahora, si soy gordito y tengo mis parámetros anormales, bueno, eso también es problemático, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, nosotros el IMC podemos obtenerlo con un número, con esta fórmula, ¿verdad? Con esta fórmula. Pero también podemos tener una aproximación visual. Es distinto ver una persona así que una persona así. Yo solo con mirarlo ya puedo determinar que el índice de masa corporal es distinto entre estas dos personas. No necesito tomarle el peso ni la talla. Solamente con la visión yo puedo saber. Pero entre este y este ya hay un grado no hay mucho grado de diferencia. Por eso siempre va a ser bueno tomar los números, ¿ok? Siempre va a ser mejor hacer la fórmula, medir el peso, medir la talla y sacar la fórmula. Pero yo rápidamente puedo manejar el índice de masa corporal con una aproximación visual. Fíjense aquí, aumentando el volumen, la misma estatura, el dibujo tiene la misma estatura. Fíjense, este hombre tiene la misma estatura, pero el volumen ha cambiado. Entonces, yo visualmente también lo puedo hacer. ¿Es mejor hacerlo con números? Claro que sí, porque tengo el detalle exacto. Entonces, ¿para qué hago todo esto? Para evaluar el riesgo sistémico que presenta mi paciente. ¿Ok? Y estos, por ejemplo, miren, son algunos de las situaciones que uno podría encontrar o que hemos encontrado en la clínica integral otros años. Esto es lo que ustedes se van a encontrar el próximo año. ¿Voy a encontrar pacientes sanos? Sí, los voy a encontrar. Y eso son sin riesgo, lo atiendo normalmente. Puedo encontrar pacientes sanos con malos hábitos o con antecedentes familiares de diabetes, hipertensión. Entonces, si junto esto, voy a tener un grado de riesgo muy leve, ¿cierto? Pero ya tengo algo de riesgo. Pero en realidad para que se me produzca una emergencia médica es muy difícil. Lo atiendo normalmente. ¿Se fijan? Voy aumentando hacia arriba. Puedo tener un paciente sano, pero que es mayor de 60 años. La edad por sí sola ya es un factor de riesgo cuando pasamos los 60 años. Aquí yo tengo un riesgo leve. Lo atiendo normalmente, o sea, yo le puedo dar hora ya para la próxima semana, pero voy a tener algunas precauciones menores, como por ejemplo, no acostarlo totalmente, o si lo acuesto, lo pongo horizontal, después levantarlo con mucho cuidado, lentamente, hacer sesiones cortas, eh, preocuparme de que esté confortable, que esté agradable. ¿Se fijan? No son precauciones extraordinarias, son cosas menores. Puedo tener un paciente sano, pero ansioso, temeroso. Esto también
me alteran mi nivel de riesgo. Puedo tener un sobrepeso, un paciente con sobrepeso, determinado por el IMC. Eso también es un riesgo leve. Lo atiendo normalmente por algunas precauciones menores. Puedo medirle su glicemia, por ejemplo, si voy a hacer una extracción. Puedo medir la presión arterial también, si voy a hacer una extracción. Puedo tener un paciente con sobrepeso, pero ya además con una glicemia alterada o con una presión normal alta. ¿Se fijan? Ya voy combinando cosas. Ahí tengo un riesgo más moderado. Debo pedir otros exámenes y estabilizarlo primero. Estos exámenes pueden ser un hemograma, puede ser un perfil bioquímico, puede ser que necesite otra glicemia, porque la primera me salió alterada. Pero eso no significa que esté enfermo. Debo complementarla con una segunda glicemia. O puede ser que mi presión me salió, mi promedio de presiones me salió normal alta. Pero a lo mejor yo le tomé 3 presiones. Pero a lo mejor si le pido 5, le pido 8, eso me permite que mi promedio sea más correcto. Y ahí la presión sale normal. ¿Se fijan? Necesito más exámenes. Y son exámenes normales, simples, rutinarios. No son exámenes extraños. ¿Ok? Y entonces yo puedo pedir más exámenes y puedo estabilizarlo primero. Por ejemplo, si está con la glicemia alterada y mi paciente me dice, no, es que la verdad es que no me he estado tomando los remedios como corresponde, de repente se me olvida, bueno, yo tengo la posibilidad de decirle, bueno, ordenemos los horarios y controlemos. Perfectamente un odontólogo puede hacer eso, ¿sí? O si estás con la presión alta, modera tus actividades, comienza a caminar, baja el consumo de azúcar, de sal, de aguas azucaradas, ¿cierto? Y lo controlo. ¿Se fijan? Comienza a comer más verduras, deja de fumar. Son varias cosas que yo puedo hacer y estabilizarlo primero. Pero también puedo ya tener otras situaciones, como por ejemplo, miren, un obeso con hipertensión y o con diabetes, pero controlado. ¿Eso lo puedo atender? Claro que sí, lo atiendo, pero con algunas precauciones. El hecho de que esté enfermo no significa que no lo voy a atender. Es muy por el contrario. Un dentista que no atienda a un paciente con enfermedad sistémica está faltando a su ética profesional. ¿Sí? Antes de dejarlo atender, porque no me quiero meter en ninguna complicación, eso no es ético. Antes que eso, yo tengo que prepararme. ¿Y cómo me preparo? Con todo esto que estamos hablando. ¿Ya? Finalmente puedo tener un paciente obeso, con hipertensión y o con diabetes y no controlado. Este es un paciente de alto riesgo. A ese paciente yo no lo toco. Lo derivo para su estabilización médica. ¿Para qué? Para que todas estas enfermedades que tienen sean controladas por el médico, porque recuerden que son enfermedades sistémicas, no nos corresponde a los dentistas hacerlo, ¿ok? Porque ya está muy alterado esto. No es como acá, que yo puedo hacer algunas acciones previas. Acá no, está todo tan descontrolado que lo tiene que hacer el médico. Y bueno, estos son algunos ejemplos, pueden haber otras combinaciones dependiendo de cada paciente, porque recuerden que lo que vimos al principio, cada paciente es un mundo. Entonces, si yo tomo en cuenta los exámenes, los hábitos y los antecedentes familiares, dándole mayor énfasis a los exámenes, un poco menos a los hábitos y un poco menos a los antecedentes familiares, yo con estas tres columnas puedo generar mi nivel de riesgo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes en cuarto año. Van a ver los exámenes, los hábitos y los antecedentes familiares, van a medir el riesgo dependiendo de la escala ASA, en riesgo 1, 2 y 3 y 4. Ustedes conocen esta escala ya. Y dependiendo de esta escala, ustedes van a decidir, van a hacer una decisión clínica.
Eso es lo que tengo que hacer, tener una decisión clínica. Y tengo 4 posibilidades, se la he dicho varias veces. Lo atiendo sin ninguna precaución. Lo atiendo con algunas precauciones. Todavía no lo puedo atender porque me falta información. Entonces, pido algunos exámenes o hago algunas interconsultas y después tomo la decisión. Y la última decisión clínica es que mi paciente, con los antecedentes que obtuve en la ficha clínica, todo esto, me dice que está muy mal, que está muy descompensado, entonces yo definitivamente tomo la decisión de derivarlo al médico. Eso es lo que ustedes tienen que hacer el próximo año. Determinar el riesgo para tomar una decisión clínica. Bien, con eso llegamos al final